Una vez que comparé los depósitos que yo tengo en mi empresa con los depósitos que registró el banco y que luego hice la comparación de los cheques que yo saqué con los cheques que me cobró el banco y ya detecté las diferencias las vamos a identificar con este signito de color rojo y azul que puse, que es un círculo atravesado por una rayita. Y entonces vamos a utilizar el formato primero que les di. Hay dos, pero este es el más fácil y bueno, en los dos ahorita lo vamos a ver. Las fórmulas cambian nada más aquí en el signo. Entonces vamos a empezar. Yo les decía que si quiero llegar al saldo deudor de mi empresa, para llegar al saldo deudor de mi empresa, voy a tomar en cuenta el saldo acreedor del banco. El saldo acreedor del banco es de 26,250. Entonces pongo saldo acreedor del banco. En la tercera columna pongo 26,250. Aquí es importante, igual se van a estar utilizando tres columnas. Entonces saldo acreedor 26,250. Es el saldo que el banco me envió. Después, como les dije en la fórmula, se van a sumar los cargos que no corresponden con mi empresa y después los cargos del banco. ¿Cuáles son los cargos que no corresponden con mi empresa? Aquí está el título. Cargos que no corresponden a la empresa La Mariposa. Encontré que son 30,000 pesos. Voy a investigar si esos 30,000 pesos me los mandó un cliente o por qué. Si me los mandó un cliente, en el siguiente mes va a aparecer en mi contabilidad y entonces aparece ya esta diferencia. Pero si resulta que me los depositaron y es lavado de dinero y yo no lo regreso, entonces va a llegar a Hacienda y me va a decir, ¿sabes qué? Tiene usted 30 millones de pesos, ¿de dónde viene? Justifíqueme de qué son esos 30,000. Si yo no justifico que esto es una venta, entonces puede llegar a Hacienda y me lleva y me acuse por actividades ilícitas. Por eso es importante las conciliaciones bancarias, no solamente para detectar en un momento dado lo que el banco pudiera equivocarse, sino también para que si yo detecto una operación que no se relaciona con mi cuenta bancaria, pues no me vayan a acusar de negocio ilícito. Es el caso tan sonado ahorita de la Autónoma del Estado de Hidalgo, que hay más de 150 millones que dijeron, oigan, ¿por qué tanto dinero aquí? De eso no se justifica. Y bueno, está la investigación al respecto, ¿no? Entonces ya nada más para hacer el formato. Dice que es un cargo que no corresponde a la empresa. Entonces le pongo de qué es. Aquí dice documento al cobro. Le pongo documento para su cobro al banco. En este caso estamos con Banamex. Y aquí pongo los 30,000. Hasta ahí. Como nada más es uno, lo paso directamente a la columna 2. Si hubieran sido varios, entonces los pongo aquí y el subtotal lo pongo acá, como es el caso de la de abajo. Pero aquí como nada más es uno, se pasa directo. Y entonces luego dice más cargos que no corresponden con el banco. Ahora me voy con los otros cargos. Estos cargos que son los del banco no corresponden. Entonces tengo que hay una comisión. Aquí le pongo comisión por giro. En este caso puede ser cualquier tipo de comisión que nos cobre, ¿no? Y luego dice que tengo otro cargo por 10,710. 10,710. Déjenme ver dónde están los 460. Miren, aquí yo me equivoqué. Entonces podemos observar que estos sí coinciden. Yo tuve un error aquí. Y entonces aquí lo vemos que sí coincide porque aquí está. Entonces este sí coincidió y este está. No lo había yo visto, pero resulta que sí está. Entonces las únicas diferencias son los 280 que están acá y los 10,710. La suma de estos dos son 10,990. Entonces las únicas diferencias que encontré son los 30,000 pesos que aquí están, que no corresponden con mi empresa, y los cargos que no corresponden con el banco, nada más son estos. Acuérdense que estos dos se eliminaron en automático porque el banco solito se corrigió y mi contabilidad ni siquiera la refleja, por eso yo no lo tomo en cuenta.
pero lo que sí voy a tomar en cuenta es lo que me está cobrando el banco de comisiones, que son 280 y un cheque que no corresponde con lo que yo emití, así que vamos a investigar de qué es ese cheque. Ya el lunes lo damos continuidad. Y entonces aquí están los 10,710. La suma de estos dos son 40,990. Sacamos un subtotal ahí y el subtotal nos va a dar un importe de 67,240. Lo dejo ahí sumado. Ese subtotal no tiene nombre, simplemente es un subtotal donde estoy sumando el saldo acreedor más los cargos que no corresponden tanto de la empresa como del banco. Luego voy a identificar los abonos que no corresponden, los abonos que no corresponden de la empresa y los abonos que no corresponden con el banco. Entonces vamos a encontrar que con la empresa tengo 5,000, tengo 8,000, tengo 3,200 y tengo los 10,780 y aquí están. Dice cheques que se expidieron y están en tránsito, es decir, no lo han cobrado. Entonces son 5,000. Aquí que sí, es decir, no lo han cobrado, ¿sale? Ay, no, aquí ya me equivoqué. No lo han cobrado. Entonces están los 5,000. Está el otro cheque que es el 202, que tampoco está como corrido. Aquí así. Ando todavía mareada. Ya. Entonces aquí tengo ya los cheques, los 5,000. Ah, no, pero se lo borro. Los 8,000, los 3,000 y los otros cheques. La suma de esos son 26,000. Y luego tengo los otros cheques que más bien no cheques, son depósitos, los abonos que no corresponden. Intereses acreditados son intereses que me dieron. Acuérdense que para el banco los abonos son depósitos. Y entonces aquí están estos depósitos. Sumo los dos. A ver, quiero que quede muy claro. Los abonos míos son cheques que yo entregué, los abonos de la empresa, pero que no los han cobrado. Y los abonos del banco son depósitos que el banco me ha hecho, pero que yo no sabía que me los habían hecho, que es el caso de los intereses, que normalmente cuando cierra el mes el banco te dice ganaste tanto por tener saldo y tú te enteras hasta que llega el estado de cuenta, mientras no te avisa por teléfono, oiga, ganó tanto, ¿no? Eso tú lo ves hasta que te mandan el estado de cuenta. Por eso es que no aparece en tu contabilidad, sino que tú lo detectas ya que aparece. Derivado de esto se hacen ajustes, lo vamos a ver la otra semana. Y entonces la suma de esto más esto son 33,370. Ahora dice que estos dos se restan. Como estos dos son signos negativos, por eso es que se sumaron 26 más 11. ¿Por qué puse los 11 hasta acá? Pues porque nada más es uno. Si hubieran habido varios, hubiera desglosado lo en la primera columna y el subtotal hubiera puesto aquí, como es el caso de arriba o como lo hicimos acá. Al igual que los 30,000, nada más es uno, se pasa directo a la segunda columna. Déjenme tomar agua. Y entonces la suma de los 26 más los 11 son 37,370. La fórmula dice que se resta, aquí yo les puse en la formulita. Los cargos le restas los abonos y entonces vas a restar a este subtotal los 37,000 y el saldo que te va a dar son los 29,870, que son igualitos a los que tú tenías en tu contabilidad, que se supone que eso es lo que tú tienes en tus libros. Se busca, bueno, a mí me gusta más este primer formato porque se supone que tú eres la que tienes tu contabilidad bien y se supone que debes de confiar en tus números. De todas maneras se hacen esos ajustes, se identifican las diferencias para que tú lo corrijas. Para el siguiente mes vamos a hacer correcciones que tienen que ver con estos ajustes. Y bueno, se supone que el más acercado a la realidad y lo más correcto es lo que tú tienes. Pero tú ya sabes por qué el banco tiene diferencias. Pues porque te hizo cargos y hay diferencias que ya los identificaste. Y eso prácticamente es lo que corresponde a la primera parte del formato.
tiene que aparecer quién lo elaboró. Aquí es Pancracio Brillante y aquí Pánfilo Strudel, ¿no? Y debe de ver igual firma. Es un estado contable. Se pone el nombre de la empresa, se pone que se hizo el formato. Vamos a ponerle actualizado aquí. Conciliación bancaria al mes de marzo. Y bueno, se pone la fecha y ya queda. En el caso del otro formato es algo similar, nada más que aquí es al revés. La fórmula se pone los mismos datos que se pusieron aquí. De hecho es lo mismo, nada más que aquí cambia y en vez de ponerle más se pone menos. Y lo mismo acá, en vez de más se pone menos y donde tiene menos se pone más. Es lo único que cambia. Pero ¿por qué cambia? Porque aquí la idea es que yo quiero llegar al saldo, en este caso acreedor, y aquí en vez de partir del saldo acreedor del banco, voy a partir de mi saldo, que es el mío, que voy a partir de y para llegar al saldo acreedor. ¿Qué es el saldo acreedor? Es este saldo, el del banco. Entonces, parto de mi saldo bancario, mi saldo deudor es Los datos son los mismos, nada más que ahora en vez de sumar, se restan. Saco la suma de esos menos y menos, obviamente se suman. Salen 40,000, 29,000 menos 40,000, me sale en rojo, menos 11,120. Bueno, se pone así en rojo o en paréntesis porque eso significa que está en rojo. Y le voy a sumar después lo que me dio de abonos. 26 más 11 son 37, 11 negativo, menos 37 me da como saldo 26, que es el saldo que el banco me está manejando, que son estos 26. Entonces tiene la misma idea, nada más que para llegar al saldo acreedor del banco, lo primero que hago es restar y luego sumar. Yo nada más como sugerencia les quiero pedir que se aprendan la fórmula, es muy fácil. Si yo quiero llegar a mi saldo bancario, voy a sumar los cargos que no corresponden, los cargos tanto de mi empresa como del banco, y voy a restar los abonos tanto de mi empresa como del banco, y con eso llego a mi saldo de mi banco, de mi auxiliar bancario. Es la fórmula primera que les puse. Parto del saldo acreedor, o sea, del banco, le sumo los cargos, le resto los abonos y ya llegué al saldo deudor. Y en el caso contrario, si yo quiero llegar al saldo acreedor del banco, en este caso es del banco, saldo acreedor del banco, entonces, aquí le vamos a poner del banco, entonces voy a partir de mi saldo deudor de mi empresa, de la empresa. ¿Cuál es mi empresa? Pues es esta. Entonces parto del saldo de mi empresa, le resto los cargos tanto de la empresa como del abono que no coinciden, o sea, los que están marcados con pendiente, y le sumo los abonos que no están conciliados, que están con el signo de pendiente, le sumo los abonos y mi saldo va a ser el saldo acreedor del banco, que esa es la última que hicimos. Entonces vean, los datos en sí es el mismo, nada más lo que cambia la fórmula, pero les digo que particularmente a mí me gusta más la primera forma porque se supone que yo soy la que estoy correcta en mi contabilidad, se supone que hice bien mis registros y ya nada más lo único que busco es identificar esas diferencias para que después haga mis ajustes correspondientes, porque derivado de esta conciliación bancaria después se hacen los ajustes de bancos. Vamos a explicar uno. Por ejemplo, si este es un depósito que el cliente me hizo y se le olvidó el avisarme y yo lo detecto porque aparece en mi cuenta bancaria, investigo, ya detecto que es de un cliente, entonces el ajuste va a proceder de la siguiente manera. Cargo a bancos con abono a clientes Pánfilo López, por ejemplo, ¿no? Eso significa que ya lo detecta y así se hace mi ajuste. Y estos que son esta comisión es un gasto financiero.
El ajuste contable va a ser cargo a gastos con gastos financieros con abono a bancos.